Muy bien, bienvenidos. Vamos a intentar en este video y con la ayuda de esta pizarra explicar algunas cuestiones relacionadas a la estética, para después sí, como veníamos hablando, entrar directamente ya al mundo de la producción del arte. Bien, la estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar aquellas cuestiones relacionadas con el arte, pero también estudia la experiencia sensible, es decir, qué sienten las personas en la creación de la obra de arte y también qué siente el observador frente a la obra de arte. Y cuáles son esos elementos que el artista utiliza para lograr que esa experiencia resulte sensible. Y también estudia las condiciones de lo bello en el arte, es decir, o todo lo que está relacionado en torno a la belleza en el arte. Se hace algunas preguntas que ahora veremos y en torno a eso estudia la estética de esas problemáticas y trata de dar una respuesta. El hecho de que todavía esté dentro de la rama de la filosofía y que no sea una ciencia en sí mismo es porque todavía a esas respuestas que tiene con respecto al objeto de estudio no le ha encontrado una respuesta, ¿no? A esas preguntas que tiene no le ha encontrado una respuesta. Alexander Burgarten fue el primero que habló del tema en su libro Estética alrededor del año 1745 aproximadamente. El primer problema que tenemos en el estudio de la estética es un problema epistemológico, es un problema del conocimiento. Nos preguntamos, ¿podemos conocer? ¿Está el ser humano en condiciones de conocer aquellas cuestiones que estén relacionadas con lo bello? ¿Nuestros sentidos, la razón, la inteligencia, son suficientes para poder conocer lo bello, comprender lo bello? Fíjense, primer dato a tener en cuenta aquí. Nosotros conocemos primero por los sentidos mandan información al cerebro, el cerebro la procesa y reconocemos. Va a buscar a la memoria si esa imagen, si ese dato, si esa voz, si eso está, ahí va al archivo, lo reconoce, esto es a una velocidad increíble, la velocidad del pensamiento. Ahora, si no tengo la experiencia previa, no sé de qué se trata. ¿Cómo explicar el sabor de la mandarina sin comer una mandarina? Necesito la experiencia sensible. ¿Cómo explicar a una persona que no ve el color rojo? Lo tiene que ver. Es imposible. Entonces, como yo necesito los sentidos para esa información al cerebro, vamos a ver los sentidos como fuente de información. Ahora bien, ya sabemos todos que los sentidos a veces nos engañan, en el sentido de que vemos algo que nos parece de determinada forma, después no es así. Vemos algo que es más grande de lo que parece, no, es más chiquito. Nos engaña la distancia, nos terminan engañando con los colores. Muchos trucos de magia o trucos que hacen a veces en las redes, en las computadoras y todo, tienen que ver con la forma en que nuestros sentidos perciben. Entonces, si a veces tengo que desconfiar de cómo mis sentidos están percibiendo el mundo que me rodea, ¿puedo llegar a conocer en profundidad aquello que estoy percibiendo? Primer pregunta, ¿puedo conocer? Y después aparece otra pregunta, ¿no? Con respecto a la belleza. Si la belleza está en el objeto, en la cosa a analizar, o está en la subjetividad del observador. ¿Es algo netamente objetivo o es algo subjetivo? No hay respuesta. La variedad de respuestas está en torno a la variedad de filósofos que han trabajado y han pensado en esto. Si voy a dar una respuesta a esto, estoy arriesgando a equivocarme. ¿La belleza es algo relativo a los observadores, a cada uno, a cada comunidad, a cada cultura, a cada momento histórico? ¿O hay un lugar, un momento donde la belleza es absoluta, tanto así como la verdad y la bondad? ¿Hay actitudes buenas absolutas? ¿Hay una verdad totalmente absoluta? Estas son preguntas. La estética. Decíamos que además de la belleza, la estética estudia otras experiencias sensibles, que son otras categorías estéticas. Además de la belleza está lo sublime, la fealdad, lo trágico, la gracia, lo gracioso, lo ridículo, lo grotesco, lo cómico, lo absurdo, algunas más. Veremos algunas de estas ahora. ¿Cuál es el objeto de estudio de la estética? Es el arte como producción humana, en tanto y en cuanto a la intencionalidad de hacer arte. La naturaleza provoca experiencias sensibles. La naturaleza
no es un artista. Lo que vemos en la naturaleza no es una obra de arte. Es creación de la naturaleza, es creación de Dios. Pero sí nos generan una experiencia de tipo artístico, un goce estético. Entonces estudia el arte, la naturaleza y lo extraestético, es decir, aquellas cuestiones que están alrededor de la obra de arte, alrededor de lo estético, también lo estudia la estética. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, el artista, su biografía, su historia, las influencias que ha tenido, la obra de arte, precios, valores, cotización en bolsa, galerías, exposiciones, medidas, formas. Esto está fuera de la estética, pero está muy, muy relacionado con la producción artística. Distintos públicos. Bueno, la estética también se ocupa de estudiar otros aspectos, lo artesanal, lo técnico y lo industrial. El artesano no es un artista. Está bueno cuando las dos cosas se conjugan, cuando un artista también es un artesano. ¿Cuál es la diferencia? La obra de arte no tiene una función, no sirve para nada, ninguna utilidad. La artesanía sí. La artesanía brinda una utilidad. La artesanía se trabaja más con la habilidad. Es más un trabajo de habilidad de las manos. En cambio, el artista va a lo sensible. Si bien también el artista tiene que tener una cuestión de habilidad para el manejo técnico, ahora lo veremos también, y es cierto que también el artesano tiene que tener cierta sensibilidad para darle el toque, voy a usar una palabra rara, que el toque de buen gusto o el toque, si se quiere, estético o de belleza para su obra bien, pero la diferencia está en la utilidad. En cuanto a lo técnico, está también relacionado en cuáles son los elementos técnicos para llevar adelante una obra de arte, es decir, por ejemplo, decir cómo se construye una guitarra, ¿no? Cuáles son los mejores pelos, cerdas para hacer un pincel para un pintor, de qué material son las cuerdas de un arpa. Y lo industrial en cuanto también a el toque artístico que se le da a las cosas, por ejemplo, en las cosas de utilización humana. Una silla, por un lado, tiene unas medidas estándar, que eso lo estudia la ergometría que viene del diseño industrial. El diseño industrial, por un lado, nos va a decir cuál es la forma más cómoda de alguna cuestión útil, como puede ser una silla. Pero también va a haber una cuestión estética, es decir, cómo es más linda, cómo es más bella, o qué genera determinada. El conocimiento estético se produce en forma sensible, como decíamos recién, si lo que yo conozco por los sentidos, ¿no? Conocemos primero por los sentidos, luego por la razón. Primero por los sentidos, luego por la razón. Pero la razón se basa también en la construcción, construimos nuestro pensamiento en base a palabras. Entonces, primero hablo, primero pronuncio cosas, luego esos sonidos, esa pronunciación de esos primeros balbuceos, esas primeras palabras, se forma la razón, el razonamiento. Y entonces puedo empezar a poder interpretar aquello que siento. Nos permite entonces este conocimiento desarrollar nuestra sensibilidad y conocer nuestra realidad en forma particular y en forma distinta. Nos da también un conocimiento sobre nuestra propia cultura, dónde estamos parados, quiénes somos, hacia dónde vamos, y también de otras culturas, como para poder comparar. Y gracias a ello podemos entender entonces quiénes somos y de dónde venimos. Si sabemos dónde estamos, quiénes somos y dónde venimos, es muy probable que podamos proponernos a dónde ir. Y finalmente, a través de las experiencias estéticas podemos desarrollar nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Hay una serie de valores que manejan los seres humanos, valores de orden religioso, morales, intelectuales, afectivos, sociales, físicos. También están los valores estéticos. Los valores estéticos tienen como objeto la obra de arte o la naturaleza, en tanto produzca esta sensación, pero el objetivo principal es la belleza, busca la belleza. El ser humano, en su curiosidad nata, es proclive a lo bello, busca la belleza. Desde lo objetivo y desde lo subjetivo, el gozo personal. Y ahí sí es personal. Si bien hay algunos componentes culturales, ahí sí es personal. ¿Cuáles son aquellas actividades que van a generar los valores estéticos? Y bueno, el artista primero, que es el creador, la creación. Luego el intérprete, la interpretación. En la música se da eso. El artista es el que escribió la partitura y luego tenemos el intérprete, que es el que transmite eso, que también tiene un dejo artístico, es un artista, un técnico artista. Y la contemplación, el público, el observador, el que escucha, el que mira, el que tiene la posibilidad de sentir aquello.
Preponderancia de sentir, la sensibilidad. ¿Cuáles son las personas concretas que van a llevar adelante esto? El artista y el genio. ¿Cuál es la diferencia? El artista rápidamente tiene que tener los elementos de el don natural, la voluntad para llevarlo adelante y toda la técnica necesaria. Si logra un equilibrio sobre esto, ¿no? Digamos, vamos a decir un número, un 30% de cada uno de ustedes, un 30% de talento, un 30% de voluntad de ganas de hacerlo y un 30% de estudio, de formación, vamos a tener un 90%. Me falta el 10. ¿Dónde está el 10? En la suerte, el azar, el signo, el destino, las posibilidades que tuvo de poder desarrollar esa actividad. Si logramos ese equilibrio, vamos a tener una persona que haga bien su trabajo. En el artista se da que tiene potenciado el talento y se ayuda con la formación y la voluntad, tiene una férrea voluntad de querer hacer eso, porque hay un fuego devorador que lo lleva a crear. ¿Y quién es el genio? El genio es aquel que casi sin técnica, porque tiene el porcentaje del talento superlativo y no necesita mucho estudio. Esto ha servido de justificativo para más de 4 vagos que no quieren estudiar, que dicen, bueno, si fulanito de tal es buen músico y no fue al conservatorio a estudiar, yo también lo puedo ser. Bueno, la mala noticia acá es que no es cierto eso. Si vos lo pudieras hacer, no estarías ni siquiera preguntándose eso, sino que ya estarías tocando la guitarra en algún concierto. Hay que estudiar. Solamente los genios son aquellos que practican poco, estudian poco y lo logran. Y finalmente la ciencia que estudia todo esto, como venimos diciendo, es la estética. ¿Cuáles son esas categorías estéticas? Rápidamente vamos a pasar por las categorías estéticas. Tenemos la belleza. ¿Se puede medir la belleza? Sí, por supuesto que se puede medir la belleza. ¿Hay patrones que son culturales? Sí, hay patrones que son culturales. Consiste en lo bello, en la unidad, en el orden. Hay cierta complejidad. Y tal orden podría ser, por ejemplo, el ritmo, la simetría, las proporciones. La belleza consiste en cierta armonía, tiene que haber un equilibrio en la proporción, una correspondencia adecuada entre diferentes cosas en su conjunto. El cuadro que elegimos para mirar es la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Y uno dice, ¿y qué tiene esto de magnífico? Vamos a suponer que yo ahora les quiera tratar de mostrar la belleza de la poesía de William Shakespeare. Y entonces recito acá en un inglés antiguo. Solamente van a poder interpretar, solamente van a poder escuchar, entender al menos, aquellos que manejan el inglés, pero encima es un inglés antiguo. Entonces, ¿yo debo conocer el inglés? ¿Debo hablar alemán para poder conocer la literatura de Goethe? Sí, casi, confiar mucho en el traductor. Ahora, si yo no sé leer unas notas en el pentagrama, ¿podré opinar sobre la belleza de la música? Si yo no sé cómo funciona el número áureo en las matemáticas, jamás voy a entender cómo está pintada la Gioconda. La Gioconda responde a una cuestión de simetría y hay un ritmo en la plástica que está gracias a una ecuación matemática. Solamente va a poder ser apreciada en su totalidad si yo estudio la proporción áurea o el número áureo. Y entonces ahí lo voy a entender. Hay una unidad, hay un orden, hay un porqué, hay una elección de colores a propósito, una nota que está después de la otra porque tiene que estar esa y no otra. Ahora, puedo hacer lo que quiera, dirá uno ahí, distraído, sí, pero yo si quiero puedo hacer lo que quiero y escribir, sí, no vamos a tener una obra de arte y no va a tener belleza. Y la belleza no es subjetiva, lo que es subjetivo son los gustos. Y yo puedo llegar a la conclusión de que a mí en lo personal me gustan cosas que no son bellas, pero sí no puedo dejar de reconocer la belleza en algún objeto. No puedo dejar de reconocer la belleza en la obra de Mozart, por distintas cuestiones. Dice, pero usted está capacitado para tocar el piano. No, pero ¿sabes qué? La humanidad entera a lo largo de los siglos y los grandes músicos, y todos los músicos del conservatorio me dicen, la música bella es Mozart. Y desde mi necedad yo voy a tratar de justificar que no, que son los bombos tehuelches tocando Chacarera del Rancho, la belleza musical. No, hay otras cuestiones. Podría decir, esto no lo entiendo, me lo estoy perdiendo, algo me pierdo. No me gusta, pero porque mis gustos no están formados para entender esto. Y ahí nos vamos a ir acercando a la forma de medir la belleza. ¿Qué es la fealdad? La fealdad no solamente es la ausencia de belleza, que podría ser como primera definición,
sino que es cuando los artistas miran aquellos aspectos desoladores de la vida, las miserias, lo que no nos gusta ver. Cuando se representa, la fealdad es la representación del vigor fuerte. No es que hay fealdades que son bellas, no es una tontera. Es lo desagradable, lo despreciable pintado, el horror. En esta pintura que tenemos acá, estamos viendo la pintura El Grito de Edvard Munch. En el grito hay un grito desgarrador, de dolor. Solamente se puede entender si me meto en el contexto histórico y advierto lo que el artista veía. Hoy es fácil decir qué es lo que veía el artista con todos los manuales de historia. Él veía venir la gran desgracia en toda Europa, entonces pegaba un grito desgarrador. Es desagradable, es feo, es muy triste. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es lo excelso, lo extraordinario, lo majestuoso. Tan fuerte, tan inmenso es, de tanta fuerza y tanta magnitud, que no hay una manera de decirlo, de expresarlo, de compararlo. Tiene que ver con el asombro. Para una persona que nació en Misiones, es probable que las cataratas del Iguazú sean un chorro de agua. Ahora, aquella persona que nació en la llanura, como el que ahora está hablando, y ve eso tan magnífico de la naturaleza, que no puede comprenderlo. Entonces se experimenta ese goce estético, queda maravillado, no lo puede explicar, tenés que ir a verlo, dice uno. Lo mismo va a pasar con el que nació en Iguazú y nunca vio el mar y de pronto se para frente al mar. Aquel que nació en San Fernando del Valle de Catamarca vive prácticamente en un pozo, el valle, todo rodeado de montañas. Para donde mirás hay montañas. Le cuesta mucho entender la llanura. Y cuando viene a nuestra región, la región pampeana, y mira que el sol se pierde en el horizonte o que amanece en el campo, no lo puede creer. ¿Qué sentimos los de la llanura cuando vamos a la montaña y en medio del valle, en la montaña, una sensación hasta de claustrofobia? El de la montaña se siente inseguro. Ahí estamos frente a lo sublime. Lo sublime también puede ser una actitud humana. Una actitud humana. Aquella actitud del héroe, por ejemplo. La actitud heroica. La actitud que uno no puede entender, la razón no comprende. ¿Por qué hizo esto? El ejemplo que siempre pongo es aquel que en un acto heroico entrega la vida, a sabiendo que está entregada la vida. Sócrates fue condenado a irse y él solito tomar la cicuta y envenenarse porque era condenado a muerte. Y lo dejaron ir. Y él tenía una opción. La opción era irse de la ciudad. Me voy de esta ciudad. Chao. Vean cuando me voy. Listo. Los mismos discípulos decían, andate, loco, andate de acá. ¿Qué te va a quedar a hacer? Pero él sostenía que la ley estaba por encima de su propia voluntad y de su propia vida. Entonces, ejecuta su propia muerte. Eso es un acto sublime. No se puede entender. Lo grotesco, la representación de la vulgaridad, los barrios bajos, los mercados, los prostíbulos, lo sucio. Aquello que la sociedad pretende ocultar. Elegimos a Berni como pintor. Los hombres desocupados, los hombres en su cara de desesperación, de angustia, el dolor. Pero tal como lo vivimos, tal como lo vemos. Es como si tuviéramos la posibilidad de sentir ese olor, esa oscuridad. Ahí estaría esa representación. Lo gracioso es aquello que gira en torno de la belleza, pero que tiene movimiento, cobra autonomía. Porque uno mira a la bailarina, elegimos a la bailarina clásica, y le genera esa sensación de belleza. Es bella, pero la belleza está en el movimiento. Entonces, ese movimiento que hasta parece fácil. Vieron la bailarina cuando termina su trabajo, hace el gesto y se incorpora con una sonrisa, como que nada le costó. Y por dentro le duelen los pies terriblemente. No da más del esfuerzo. Sin embargo, ahí está. Parece que volara. No sé si en la naturaleza, tal vez en el salto del delfín, podríamos tener otra vez la gracia, porque ver el delfín, ese bicho, vamos a decirlo así grotescamente, ¿no? Ese bicho en el agua que parece tosco en su momento, de pronto se desprende y haces esa... ¡Wow! Pero la ballena misma en Puerto Madryn, ¿no? Cuando lo ves ese momento, es
la gracia, genera el movimiento, genera algo. De la gracia después se va a desprender la elegancia y otras categorías. Lo ridículo, ¿qué es lo ridículo? Acá tenemos lo ridículo. El artista capta la ridiculez de una persona o de una época, de una sociedad, de un lugar, a través de una obra de arte. Lo transforma en chocante. A veces lo ridículo está un poco relacionado con el humor, a veces no, duele, o primero genera cierta sonrisa, cierta risa y después un dolor. Exagera mordazmente, agudamente, inteligentemente. Las características de las personas muestran la degradación. Elegimos el bar de Moe. No hay un lugar, toda la obra de los Simpsons, podríamos decir, es casi todo un ridículo, pero no hay lugar más ridículo, más triste al ser humano que el bar de Moe. No nos puede causar gracias el alcoholismo, gente alcohólica. No. Entonces ahí lo lleva al ridículo. Fíjense, la imagen que elegimos, un de los Simpsons de esta época, donde están todos en el bar con su cerveza a mano y los que no están con una computadora están con un teléfono celular. Si eso no es ridículo, no sé. Lo trágico, la tragedia, y me quiere agarrar, salí, aflojar. El empeño por afirmarse ante un porvenir del destino que es irremediable. La tragedia es la lucha del ser humano frente a la naturaleza, frente a la adversidad, frente al dolor, fundamentalmente frente a la finitud de su vida. El ser humano no puede manejar el tiempo ni la distancia, sabe que se va a morir. Y en medio de esas debilidades se yergue, se encamina con valor, enfrenta al destino. He aquí la tragedia. Cuando el oráculo plantea algo, en las obras clásicas lo vemos, ¿no? Cuando el oráculo plantea algo, el héroe trata de revertirlo. Nunca entendí esto. Si voy al oráculo porque creo en el oráculo, y si el oráculo me dice te va a pasar tal cosa, bueno, ¿qué hago? Espero que me pase. Sí, total. El oráculo ya me dijo que me iba a pasar. Y a Edipo le pasó. Le pasó por querer huir o por querer cambiar su destino. Justamente lo que él hizo fue provocar que le pasara lo que el oráculo le dijo. Me queda la duda. Si Edipo se hubiera quedado sentadito esperando a que pasara lo que el oráculo le dijo, es probable, de acuerdo con cómo está planteada la obra, es probable que no hubiera pasado nada. Sin embargo, el ser humano, ¿qué hace? Enfrenta ese destino y va en busca de algo que es irremediable. He aquí lo trágico. Lo cómico, bueno, del humor hablaremos más extensamente después, ¿no? Sucesos, figuras que provocan risa o comicidad o la burla, cumple también una función estética. Va a lo objetivo, a lo concreto de la vida, de lo cotidiano. La comicidad se revela en varias formas. Fíjense, otra vez la Gioconda ahora, muy actual, ¿no? Con un celular en la mano, un buen celular en la mano y con el barbijo. Está marcando una época. Bien, no puede generar cierta sonrisa, no es que lo cómico tiene que generarme la carcajada abierta, no, cierta sonrisa. Tiene un dejo de comicidad, pero también cumple una función de reflexión, de pensar. Y lo absurdo es justamente lo contrario y lo opuesto a la razón. En el arte se ha dado, a partir del siglo XX en adelante, algunas obras que han necesitado alguna categoría y aparece el absurdo, ¿no? Algo que no tiene sentido. Tiene sentido por lo ilógico, por lo chocante, por lo contradictorio. Fíjense la imagen que elegimos, ¿no? Sí, el gato es el que tiene que estar caminando ahí en la mesa y el pez adentro de la pecera. Sin embargo, el gato está en la pecera, pero además el pez no solamente no está en la pecera, sino que además vuela. Es totalmente absurdo, totalmente disparatado. Bueno, la filosofía estudia mucho esto porque hay varias corrientes, en la literatura hay mucha literatura absurda. Tiene alguna razón, siempre el absurdo tiene una razón de ser, dejarnos algo. Esta imagen no tiene nada para dejarnos, pero de pronto podemos encontrar, no solamente en algunas imágenes, sino en algunos relatos, en algunas obras teatrales, en algunas películas, en algunos sketches televisivos, que el absurdo cumple una función que nos llama finalmente a la reflexión. Como se necesita mucha inteligencia para elaborarlo, también mucha inteligencia y mucho conocimiento previo como para poder interpretar. Y acá vamos a dividir a las obras artísticas en tres rubros. Lo noble, las expresiones académicas, aquella persona que ha estudiado fuertemente en un conservatorio, por ejemplo la música, o que tiene un estudio formal de cualquier arte y que busca lo excelso, lo mejor, lo magnífico, lo puro, lo auténtico.
confiado, libre, ingenuo, íntegro, totalmente. Ahí estamos frente al arte noble, un buen artista. El arte popular es el que tiene formas simples, con ritmos muy simples en la música, con expresiones muy directas en la pretendida poesía, casi sin metáforas. Entonces podríamos poner en música, podríamos poner lo noble en la música de conservatorio, en la música clásica, lo vulgar en la música popular. Música popular. No estoy diciendo acá que sean, no estoy dando un valor de bueno o malo, simplemente, fíjense, un músico popular que con una guitarra hace 3, 4 tonos, puede convertir en una obra de 22 discos, miles de presentaciones y tener el reconocimiento de muchísima gente. Bien, pero el hombre es muy limitado, o la mujer, muy limitado en su producción. Es el artista popular. ¿Pueden ser las dos cosas? Sí, algunos artistas nobles también son populares. O el popular, que cuando llega a cierto punto, tarde o temprano tiene que requerir del estudio para poder continuar o va a buscar a otros. Poner a alguien, ¿no? Un cantante con su guitarrita, más o menos que va bien, con sus 3 tonos de la guitarra, la fue llevando, llega un momento que tiene un techo. Si quiere subirme a ese techo y ve que puede llegar a hacerlo, es donde empiezan a contratar varios artistas. Él ya no toca más la guitarra, deja que toquen los que realmente han estudiado, los artistas que vienen de la expresión noble para poder apuntalarlo. Es decir, siempre se da esto, que desde la élite, desde lo noble, vienen a buscar a lo popular para elevarlo. Y lo vulgar es la imitación. La imitación. El que imita, el que falsifica, el que copia, el que plagia, el que usa recursos gastados. Que a veces está fuera de contexto. Si lo noble es lo puro y lo auténtico, lo libre, lo vulgar es lo tortuoso, puertas falsas. A veces me quedó una cosa en la memoria, ¿no? Dijo, hay un hombre que trabajaba conmigo que siempre repetía algunas frases, ¿no? Frases de lo que él había leído. Don Riquelme. Don Riquelme era el nombre de muchas frases, pero frases de lo que él había leído. Entonces una vez escucho a otro, trabajó con nosotros, y dice, como dijo Don Riquelme, los hermanos se han unido. Ahí está. Ahí estaba la vulgaridad. No lo ha dicho Don Riquelme, lo ha dicho José Hernández en el Martín Fierro. No tiene la necesidad de saberlo. No tiene necesidad de saberlo. Pero la cita estaba equivocada. Está imitando, está copiando. Pretender, tampoco uno pretende que la cumbia villera tenga grandes metáforas o grandes mensajes para la humanidad o que sus ritmos musicales salgan de chiquipum, chiquipum. No se pretende eso. Eso está en la nobleza, en el arte noble. Ni tampoco pretendemos que Pablo Lescano toque la quinta sinfonía. No. Cada uno en su lugar, en lo suyo, pero lo reconocemos bajo estos estamentos. No son ni buenos ni malos. Cada uno está llevando al terreno de la comunicación. El artista es el comunicador, es el emisor, es el que crea, es el que produce. Es la única actividad realmente creadora. Crear algo no lo transforma, lo crea. Piensen en la música nomás. ¿Dónde estaba la música antes de ser música? Uno podría decir, pinto mi casa, bueno, la pared estaba, el pincel, la pintura viene de algún preparado con algunas plantas, con unos minerales, todo se va transformando hasta llegar a la pintura. Bien, ahora la representación de la pintura como obra de arte solamente se da en el creador, en el artista, en el emisor, en el que crea algo. La obra de arte sería un mensaje, es un mensaje. Mensaje en distintos lenguajes. Ponemos acá la música, la escultura, el teatro, aparecen todos ahí en esa lista. No sufre modificaciones a lo largo del tiempo. Acá hay una controversia de si la obra de arte va sufriendo modificaciones a partir de las reinterpretaciones. El que sufre la modificación en realidad es el público. La obra de arte permanece sin modificaciones. Surgen nuevas interpretaciones. Fíjense, les digo, por ejemplo, fíjense, nada que ver, pero me viene ahora a la memoria esto. Por ejemplo, los documentos de la Iglesia Católica, se escriben en latín. ¿Por qué escriben en latín? Si latín ya no lo habla nadie. Justamente por eso. Porque no lo habla nadie. Entonces, al no hablarlo nadie, no sufre modificaciones. Al no sufrir modificaciones, yo puedo ir a un documento escrito en latín de hace 50 años atrás y le voy a dar el mismo sentido. ¿Por qué? Porque el que cambia es la traducción, no el original. Y entonces aquellas personas que estudian latín estudian justamente lo que quiso decir el que escribió en latín. Muy interesante esto, ¿eh? La obra de arte tiene esa misma característica. La contextualizo, la dejo ahí. Podré reinterpretarla y podré decir, aquí quiso decir la cosa, hoy lo asumo de esta manera, pero la obra queda sin modificar. Y el público es el receptor, el contemplador,
El público es el que está ahí quedándose permanentemente. El público es el que percibe, interpreta, se apropia de la obra de arte. El artista, como creador, va impulsado por la inspiración, da a sus sentimientos una forma material de la obra de arte. El otro componente también, además del artista, es la obra de arte, que abarca justamente lo inteligible y lo sensible. Y luego está el público, que es el que goza de la experiencia artística. Con esto les quería traer un pequeño panorama y una introducción al mundo de la estética. Después vamos a ir deshilachando cada uno de todos estos títulos y podemos profundizar muchísimo. Bueno, espero que esto les haya servido para algo. Nos vemos en la próxima clase.